Bueno, vamos a introducir el tema Grasshopper dentro de Rhinoceros. Rhinoceros es un programa que trabaja con diferentes plugins, ¿sí? Y en este caso Grasshopper me permite, a partir de lo que sería programación o algoritmos, generar sistemas que luego van a ser repetitivos, por ejemplo, eh, en la construcción de elementos de rinoceros. En este caso lo que vamos a crear van a ser pieles y estructuras. Por un lado vamos a crear pieles y estructuras, pero a estos elementos que ya existen, que son superficies. ¿Sí? Bueno, este es el elemento Grasshopper, lo voy a cerrar, yo lo tengo activo desde acá. Bien, ¿y qué es lo que necesito hacer? Por un lado, ver qué es lo que quiero crear. Lo que voy a crear dentro de Launchbox van a ser paneles, ¿sí? Y tengo diferentes tipos de paneles. Por ejemplo, paneles en forma de diamante, paneles hexagonales, paneles cuadrados o al azar, random, en fin, triangulados, etcétera. Vamos a elegir paneles hexagonales. Es un componente, si ustedes se fijan, acá aparece. Y acá existen elementos de entrada y elementos de salida. Los elementos de entrada, uno de los que aparece es Surface, ¿sí? Por ejemplo, cualquiera de estas superficies pueden llegar a ser uno de los elementos de entrada. Vamos a ver, tenemos una seleccionada, vamos a elegir esta, lo vamos a agrandar un poco y venimos acá y ponemos que set one surface como elemento de entrada. Y ya me está mostrando esto que aparece acá, elemento de salida, las células y los centros. ¿Por qué me interesa que tengan diferenciadas las células y los centros? Bueno, por ejemplo, puedo llegar a generar placas con las células que pueden llegar a ser otras superficies, o bien puedo generarle agujeros en los centros, ¿sí? Bueno, y acá aparece U y B, que por ahora no lo controlamos, pero vamos a ver cómo hacemos para controlarlo. U y B es la división en Z, perdón, en horizontal y en vertical, o bien en X y en este caso Z. Bueno, dentro de una superficie se toma un lado como U, un lado como B. Vamos a ver cómo hacemos para modificar esto. Botón derecho sobre U, Set Integer, y ahí cambiamos, por ejemplo, a 15. Y ahora tenemos una división mayor en U. Y así podemos hacerlo en B. O bien, damos doble clic acá, ponemos, por ejemplo, un valor, vamos a poner 15, y nos aparece algo que dice Number Slider. El slider es una herramienta que nos permite movernos, ir hacia adelante y hacia atrás, y si la conectamos, por ejemplo, a U o a B, o a ambas, yo en este caso la voy a conectar con la tecla mayúscula ambas, me va a permitir cambiar la división en X o en U y en B. Fíjense, más divisiones, menos divisiones. También podría controlar cada una en forma independiente. Tengo un componente, copia, pego, y ahora voy a controlar en forma independiente la división B de la división U. En este caso la U parece que es la vertical y la B es la horizontal. Una vez que yo tengo definido todo este sistema, lo que puedo llegar a hacer es este mismo sistema aplicárselo a otro. Por ejemplo, selecciono esto, botón derecho en Surface y pongo Set One Surface. Entonces ahora el sistema se creó pero aquí, ¿sí? O bien puedo llegar a hacerlo aquí, Set One Surface, bien, y así. O bien también puedo decir que se creen en varios lugares al mismo tiempo, Set Multiple Surface, y ahí el sistema es el mismo para todos. Pero fíjense lo interesante que
una vez que yo modifico datos como por ejemplo la división, se modifican todos a la vez. Entonces ese sistema se repite una y otra vez. Esto es bastante interesante. No solamente me va a permitir, como en este caso, generar determinados paneles. Yo por ejemplo puedo llegar a hacer que me cocine mis paneles en la capa 2, que los haga, ok. ¿Qué significa cocinar el panel? Que lo realice, que lo haga, que ya no sea algo virtual, porque por ahora es virtual, sino que se transforme en algo real. Fíjense, ahí tenemos nuestros paneles. Como si fuese una malla, la podemos verificar. Y les voy a mostrar que estos paneles que ya son reales, frente a estos que todavía son virtuales, si yo modifico estos virtuales, por supuesto que los reales, los ya cocinados, no se modifican. ¿Está? Voy a eliminar estos y vamos a seguir trabajando en el mundo de lo virtual. Así yo puedo seguir eligiendo diferentes superficies y siempre me va a crear mallas con una determinada división en un sentido y en el otro. Fíjense. Ok. ¿Para qué me sirve esto de crear paneles? Bueno, puedo llegar a hacer todo tipo de pieles. En este caso trabajamos con paneles. Vamos a ver qué pasa si trabajamos con estructuras. Por ejemplo, podemos elegir una estructura sencilla donde el dato que nos interesa es la superficie, la división en X y la división en U. Vamos a elegir una superficie, set one surface, y elijo esta. Por defecto tiene 10 por 10 en división en X y división en Y. Vamos a copiar estos dos componentes, que nos copy, paste, muy bien, lo traemos para acá. Y ahora le indicamos que la división en X es 10, se mantuvo, división en Y ahora es mayor, es 20. Pero esto lo puedo modificar, lo que me va a dar mayor precisión, ¿sí?, en mis paneles. La división en I, en U, perdón, es en altura. Bueno. Puedo llegar a estar trabajando con sistemas diferentes, puedo llegar a aplicar un sistema, puedo cambiar la superficie de aplicación. Por ejemplo, puedo decir que sea esta la superficie de aplicación. Set multiple surface y vamos a elegir eso. Bueno, ahora vemos cómo tiene mucha cantidad de divisiones, lo vamos a modificar, son bastantes, y se modifican en todos al mismo tiempo. Bueno, yo les decía que había un componente de entrada y un componente de salida. Vamos a trabajar con uno. El componente de salida, por ejemplo, acá me dice que son líneas y nudos. Las líneas son las que vemos, horizontales y verticales, y los nudos esos puntitos. ¿Qué podemos hacer con esas líneas? Por ejemplo, podemos hacer pipe, tuberías. ¿Y qué podemos hacer con estos nudos? Podemos hacer esferas. Como si fuesen, ahí vamos a conectar nudos con la base de la esfera y ahí se crearon las pequeñas esferas. Y ahora vamos a conectar las líneas con los centros o con los centros de las tuberías, ¿sí? Y ahí se crearon. Pero fíjense que tiene un determinado espesor. También podemos controlar el radio, como lo hicimos con las divisiones, con algún tipo de valor numérico. Ese valor numérico vamos a ponerlo en .5.
y me dice number slider, y ahí voy a controlar el radio, ¿sí? Vamos a acercarnos para verlo. Vamos a controlar el radio de mi tubería. Ahí lo vemos como se desliza. También podemos controlar el radio de mi esfera. Así que puedo hacer control C, control V y controlo mi esfera. Ahí controlo el radio de mi esfera, más chica, más grande. Bueno, también podría llegar a decir que mi esfera es siempre un 50% más. ¿Cómo hago? Que la tubería. Por ejemplo, tomo este componente radio, con la tecla Shift voy hasta acá, mayúscula, para que se sume. Y ahora dice que el radio es 0,6 para la tubería y para el radio. Bueno, pero acá le voy a decir una expresión que diga que X, que es el valor que recibe, por 1.5, o sea, un 50% más, ese valor que recibe lo multiplique por 1.5. Y ahora sí, cuando modifico el radio de mi tubería, el radio de mi esfera crece un 50% en relación al anterior. Espero que se haya entendido. Esto es rinoceros y grasshopper. Esto que acabo de hacer, fíjense que cambio set one surface y cambio la superficie, y toda la parametrización que hice en una superficie va a la otra. Y por otro lado, lo que tiene interesante es que estos sistemas que voy creando los puedo guardar como un documento y luego recuperarlos y aplicarlo en donde lo necesite, ¿sí? Este es otro sistema, es este que habíamos visto acá, pero hay muchos sistemas diferentes para poder elegir. Paneles hay muchos diferentes para elegir, etc.